Varón de 45 años con excesivo consumo de fructosa y colesterol, fumador. Se reportaron los siguientes valores en análisis de sangre. Tras la prueba de perfil lipídico, se encontró que la concentración de LDL estaba muy aumentado y una angiografía de las coronarias reveló la presencia de ateromas en las 3 arterias coronarias. ¿Cómo se transporta la fructosa que consumimos? La fructosa es absorbida por difusión facilitada en el yeyuno mediante la GLUT5, luego es liberada del enterocito a la circulación mediante la GLUT2 y transportada al hígado. ¿Cómo se transporta el colesterol y las grasas? Los triglicéridos y colesterol de la dieta, una vez digeridos, son absorbidos en el enterocito. Una vez ahí, se resintetizan los triglicéridos y junto con el colesterol libre se acoplan a la ApoB48 y se exportan en la circulación como kilomicrones. Estos reciben la transferencia de ApoC2 y ApoE por parte de las HDL. Durante su circulación, los triglicéridos contenidos en los kilomicrones son hidrolizados por la lipoproteína lipasa anclada al endotelio vascular y activada por ApoC2. Los ácidos grasos liberados pueden ser oxidados en las células, como en el caso del cardiomiocito que se verá más adelante, incorporados en fosfolípidos o almacenados en el tejido adiposo. A medida que los kilomicrones pierden triglicéridos, se convierten en kilomicrones residuales, ricos en colesterol. Estos son captados por el hepatocito mediante receptores. Luego son hidrolizados por endolisosomas, dando a aminoácidos, colesterol, ácidos grasos libres y glicerol. Los receptores utilizados son reciclados y el colesterol libre puede ser guardado o usado para la síntesis de otras lipoproteínas, donde primero se sintetizan los triglicéridos y ApoB100 para la formación de VLDL, que es exportado fuera del hepatocito a la circulación, donde también reciben transferencia de colesterol por parte de las HDL mediante la CEPT, así como también ApoE y ApoC2, proporcionando activadores para la LPL, la cual hidroliza los triglicéridos de la VLDL, liberando ácidos grasos con los mismos destinos antes mencionados. En el proceso de la hidrólisis de las VLDL se convierten en IDL y posteriormente en LDL. Las LDL circulantes del plasma para llegar a las células extrahepáticas tienen que atravesar el endotelio capilar y penetrar en el fluido intersticial para posteriormente ser captado por endocitosis mediada por receptores que conocen la ApoB100 y ApoE. Algunas de las LDL incluso penetran a la íntima arterial para garantizar la nutrición de las células del parénquima intimal como en las células musculares lisas. En cuanto a las HDL, el colesterol de la membrana plasmática celular y el de las lipoproteínas destinadas por su transporte al hígado se esterifica mediante LCAT, que se activa por ApoA1, ambas presentes en la lipoproteína. El colesterol esterificado difunde al núcleo de las HDL y es transportado hacia el hígado para su metabolismo y excreción. ¿Qué pasa con los ácidos grasos que van al cardiomiocito? Los ácidos grasos libres son captados por los cardiomiocitos donde forman complejos con las proteínas asociadoras. Estos son activados por la acil-CoSintetasa dando acil-CoA graso, que mediante la CPT1 se convierte a acilcarnitina. Esta entra en la matriz mitocondrial por la translocasa y es convertida por la CPT2 en carnitina y acil-CoA graso. El acil-CoA graso en la matriz mitocondrial es oxidado hasta acetil-CoA, el cual entra al ciclo de Krebs. En cada vuelta se utiliza una molécula de acetilo y da como productos 2 moléculas de CO2, un GTP, 3NADH y un FADH2. Estos cofactores reducidos transfieren su hidrógeno a la cadena respiratoria, que concluye con la fosforilación oxidativa mediante la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Pero tras un exceso de concentración de acetil-CoA, este se convierte en acetilcarnitina por la acción de la carnitina acetiltransferasa intramitocondrial y sale el citosol por otra translocasa para dar acetil-CoA por la acetiltransferasa citosólica. El aumento de este en el citosol es seguido por la formación de malonil-CoA, que inhibe la CPT1 provocando que no haya el ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria. Tras la ingesta de glucosa, la concentración de insulina aumenta, lo que favorece la captación de glucosa por la GLUT4. Glucosa por medio de la glucólisis aeróbica da como producto final piruvato, que puede entrar a la mitocondria y ser oxidado a acetil-CoA para la síntesis de ATP. Pero si hay un exceso de ácidos grasos, habrá un incremento de acetil-CoA y NADH que favorecen la fosforilación del piruvato deshidrogenasa por la piruvato deshidrogenasa sinasa, por lo que se inactiva y la utilización de glucosa cesa. Por el contrario, al disminuir la abundancia de ácidos grasos, disminuye la concentración de acetil-CoA, lo que favorece la acción de la piruvato deshidrogenasa y se empieza a utilizar nuevamente la glucosa como fuente de energía. El incremento de la concentración sanguínea de lactato proveniente de otros tejidos favorece su utilización por el corazón. Las isoformas de la lactato deshidrogenasa H4 y H3M del corazón catalizan preferentemente la transformación de lactato a piruvato. Este es captado por las mitocondrias para ser oxidado y así propiciar la síntesis de ATP. Cuando ocurre una prolongada e intensa hidrólisis de triacilgliceroles en el tejido adiposo con la consecuente liberación de ácidos grasos a la circulación, una parte importante de estos es captada por el hígado, que transforma el excedente de acetil-CoA en cuerpos cetónicos. La hiperproducción de estos son liberados a la circulación y captados por el músculo cardíaco, para transformarse nuevamente en acetil-CoA y iniciar el ciclo de Krebs y la posterior síntesis de ATP. Entonces, ¿qué papel tiene la fructosa en el metabolismo de los lípidos? En el hepatocito, la fructosa es fosforilada por la enzima fructoquinasa a fructosa 1-fosfato, el cual mediante la fructoaldolosa se convierte a hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. La DHA se isomeriza a gliceraldehído en una reacción reversible catalizada por la triosa isomerasa y el gliceraldehído mediante gliceraldehído sinasa se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Estas triosas pueden entrar a la vía glucolítica para obtener piruvato, que eso es oxidado a acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa y este entrará al ciclo de Krebs.
¿Qué pasa tras un excesivo consumo? Debido a que la fructosa no pasa por el punto de regulación de la fosfofructosinasa, hay una subsecuente producción de triglicéridos. Por tanto, su tasa de absorción es mayor, se favorece la vía lipogénica. Por lo que en vez de oxidarse acetil-CoA, se convierte en citrato, que sale libremente desde la mitocondria del citosol mediante un transportador de tricarboxilato, y por la ATP-citratoliasa se escinde en oxalacetato y acetil-CoA. El oxalacetato se convierte a malato por la malato deshidrogenasa y luego a piruvato por la enzima málica, produciendo NADPH que junto con el acetil-CoA sirven para la síntesis de ácidos grasos. La nicotina producida por el tabaco estimula la lipólisis en el tejido adiposo mediante la adrenalina y la ACTH, contribuyendo a un aumento de estos. Los grasos junto con el glicerol proveniente de la triosa fosfato propician la formación de triglicéridos útiles para la síntesis de VLDL que sale al torrente. Ahora que sabemos cómo el colesterol y la fructosa de la dieta favorecen la formación de VLDL, veamos qué sucede con estas debido a un exceso en su consumo. Bueno, al haber un incremento de estos en la dieta, la cantidad de VLDL formadas en el hígado será mayor y por consiguiente la LDL circulante a la que da origen se incrementará. Cabe recalcar que uno de los efectos del exceso del colesterol en las células inhibe la síntesis de receptores ApoB, siendo captadas menos LDL. Por lo tanto, el exceso de LDL no degradado por su no incorporación a las células es drenado hacia el exterior por los capilares linfáticos locales y después regresa al torrente circulatorio cruzando el endotelio por segunda vez hacia la capa media de la arteria a través de la lámina elástica interna de la íntima que posee una barrera impermeable por las LDL. Por tanto, deja las LDL en la íntima uniéndose a la matriz de proteoglucanos y provocando su acumulación y de ese modo sufrir modificaciones que las vuelven proaterogénicas. Una vez modificadas las LDL, específicamente LDL-MM, pueden inducir la adhesión de leucocitos a la superficie del endotelio y la secreción de la proteína quimiotáctica de monocitos 1, MCP1, y el factor estimulante de macrófagos, MCSF, por el endotelio, produciendo el reclutamiento de los monocitos hacia el endotelio y la migración hacia el espacio subendotelial. Una vez aquí, los monocitos se transforman en macrófagos, los cuales oxidan a las MM-LDL y producen las LDL oxidadas. Además, debido al hábito de fumar del paciente, se generan radicales libres por la combustión del humo, oxidando aún más a las LDL. La oxidada utiliza una serie diferentes de receptores scavenger que tienen la propiedad de no ser regulables, pudiendo captar colesterol en forma desmedida y dar lugar a la formación de células espumosas. La oxidada es un potente inmunógeno, se amplifica la respuesta inflamatoria ocasionando la migración y replicación de las células de músculo liso presentes en la capa media arterial hacia la íntima, volviéndose células productoras de la matriz extracelular que a su vez produce una cubierta fibrosa que junto al acúmulo de LDL, monocitos, linfocitos y células de músculo liso se desarrolla la placa ateromatosa. El aumento de LDL oxidada incrementa la expresión de LOX1, que disminuye la producción del inhibidor de colagenasas, por lo que se contribuye a la degradación del colágeno de la cubierta fibrosa con la conformación de una placa vulnerable. La ruptura de la placa desencadena el proceso de la coagulación, obstruyendo el flujo circulatorio por la región y originando una isquemia por trombosis, lo que causará una consecuente hipoxia y anoxia en las células, entre ellas al cardiomiocito. Al no existir oxígeno en las mitocondrias, la cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno a partir de los cofactores NADH y FADH2, por lo que se acumulan en su forma reducida. Disminuye la síntesis de ATP. Esto ocasiona de ADP y AMP. El AMP se convierte a ADP por la nucleotidoquinasa. Luego la fosfocreatina transfiere un fosfato al ADP y forma ATP y creatina por la creatincinasa, y luego la adenilatoquinasa se convierte en dos moléculas de ADP en una molécula de ATP y AMP. El AMP se desamina a IMP por la AMP desaminasa, y luego hipoxantina por la nucleósido purínico fosforilasa y finalmente producir ácido úrico por la xantina oxidasa. Ante la isquemia, el metabolismo cardíaco deja de ser dependiente de ácidos grasos y aunque no hay una captación de glucosa, el glucógeno de la célula se cataboliza a glucosa 1-fosfato, que se isomeriza a glucosa 6-fosfato y a partir de este se lleva a cabo la glucólisis anaeroba produciendo lactato. El NADH producido tiene la opción de reoxidarse a NAD+ por efecto de la LDH, impidiendo la acumulación de la forma reducida y permitiendo que la glucólisis siga. Sin embargo, hay liberación de hidrogeniones al medio, que inhibe la glucólisis a través de la fosfofructosinasa y no se elimina por la restricción circulatoria provocando acidosis intracelular. Los hidrógenos se intercambian por iones de sodio a través de la membrana celular. Luego estos salen y se intercambian por iones potasio, los cuales afectan la ATPasa de calcio no permitiendo su salida y aumentando su concentración, lo que activa proteasas y fosfatasas, contribuyendo a la necrosis. La necrosis provoca un aumento en la permeabilidad de la membrana celular, causando liberación de proteínas utilizadas para detectar daño al miocardio. A continuación se presentarán las enzimas liberadas. La mioglobina es una proteína la cual, al ser una molécula pequeña, puede ser liberada directamente a la circulación y detectando en plasma mucho más temprano que otros marcadores, llegando a su pico de concentración entre 6 y 9 horas. Las isoformas TNTC y TNIC de la troponina, al ser cardioespecíficas, se detectan en el plasma a partir de las 4 y 6 horas del inicio de los síntomas, la TNTC con un máximo inicial a las 12 horas de los síntomas. La CKMB es una isoforma de la CPK. El miocardio es el principal origen de la isoforma MB, por lo cual su presencia es altamente sugestiva de injuria cardíaca. Aparece en sangre luego de 4 a 6 horas del inicio de un infarto al miocardio. Alcanza su pico máximo entre las 12 y 24 horas. Las isoenzimas de la LDH1 y 2 son predominantes en el tejido cardíaco, por lo cual su concentración aumenta entre 24 y 48 horas luego de un infarto, con un pico de entre 3 y 6 días.
aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. La primera es más específica en el tejido cardíaco por su actividad metabólica, con una vida media de 48 horas, mientras que la ALAT, que es menos específica, tiene una vida media de 18 horas.